Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor ministro. Al contrario que al señor portavoz del PSOE, al que parece criticar la convocatoria y celebración de esta comisión, a mí me enorgullece enormemente y me satisface tener el honor de defender al pueblo venezolano en esta comisión, porque es nuestro deber como españoles, como pueblo hermano de Venezuela. Ustedes pueden seguir negando la evidencia, invocan aquí de una manera absolutamente intolerable y cínica los trabajos del señor Zapatero, que es un colaborador con la dictadura de Maduro. No sé, se refiere usted a no sé qué anécdota de unos caballos. Ya veremos a ver cuántos caballos contenían las maletas de Delcy Rodríguez cuando la democracia por fin llegue a Venezuela. Ya veremos. Y en cuanto al señor Pujol, también decirle, puesto que me ha precedido en el uso de la palabra, que bueno, sobreactúa usted. Usted está en plena connivencia con el Partido Socialista, aunque parece criticar aquí todo, a los jueces, al gobierno, a todo lo habido y por haber, pero la connivencia y la convivencia es perfecta con el Partido Socialista. Por lo tanto, no sobreactúe. Aquí el único golpe de Estado que se dio en el año 17 por parte del señor Puigdemont, y en el que estaban también implicados miembros de su partido. Y, señor ministro, las últimas elecciones celebradas en Venezuela y la posterior y escandalosa manipulación de los resultados electorales por Maduro y sus secuaces son el último paso del camino andado por el llamado régimen bolivariano, que no es sino una sucursal del narcorrégimen comunista cubano, hacia el establecimiento de una dictadura que ha convertido a un país rico y próspero en una tiranía que ha asolado convivencia y economía a su paso, como suele suceder en todos los regímenes comunistas. Comunistas, señor Uribe, ni nazi ni fascista, que comparten brutalidad y comparten fines totalitarios, pero a cada uno lo suyo. Es un régimen socialista o comunista. Un camino, desde los tiempos del infausto Chávez, que está lleno de ilegalidades, de brutalidad, de exilio de los mejores de Venezuela y de represión con las que su partido, el suyo, y su gobierno, el suyo, del que usted forma parte, han colaborado con la acción o con la inacción. Y hoy tenemos una buena prueba en la faena de aliño que ha venido a hacer aquí a esta comisión, mirando con indulgencia o justificando con más o menos intensidad, hoy toca un poquito más, según convenga a la dictadura chavista. Ni bulos ni falsedades. Usted mismo, como ministro de Asuntos Exteriores, solicitó en octubre de 2023 el levantamiento de las sanciones que la Unión Europea mantenía sobre jerarcas del régimen por la comisión de violaciones de derechos humanos y por socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela desde el año 2017. No son bulos ni falsedades. Tampoco es bulos ni falsedad que miembros de su partido, como el expresidente del Gobierno, señor Zapatero, al que me refería antes, se han destacado como colaboradores imprescindibles en la consolidación de dicho régimen criminal, en una actitud que avergüenza a nuestra patria, ya que se preocupa usted tanto por la imagen de España, y lo ha dicho en su intervención, y suponemos que no de forma gratuita. Los caballos. También el señor Borrell trabaja a favor de la dictadura, sí, en la Unión Europea, con intensidad. Sí, las cosas como son. El episodio de las célebres maletas de Delcy Rodríguez, cuya misma existencia me negó. Sí, se sonríe usted, pero esto no es para reír, señor ministro. La represión y los crímenes que está cometiendo el régimen de Maduro no son para que usted se lo tome a broma. El episodio de las maletas que me negó el señor Ábalos en esta comisión y en esta misma sala, en el caso Koldo García, es un ejemplo más de la connivencia del gobierno sanchista con la dictadura chavista. Ustedes permitieron que entrara en España una persona sancionada por la Unión Europea por delitos de vulneración de los derechos humanos de 2017. Y es intolerable, que es una palabra que no le he oído decir a usted en su intervención, intolerable. Porque esta situación que se vive en Venezuela es intolerable. No es complicada, es intolerable. Miembros de Podemos y de Sumar, socios y ministros del gobierno de Sánchez, han sido no solo colaboradores, sino organizadores en sus orígenes de la tiranía que asola este país hermano. Es público y notorio. El mismo Pablo Iglesias, que formó parte de su gobierno, del gobierno del señor Sánchez, que ostentó la vicepresidencia, nada menos, se ha enorgullecido públicamente de haber intervenido en ello. Son ustedes, por tanto, colaboradores necesarios, o han sido colaboradores necesarios, de manera inequívoca, en la desgracia de Venezuela, que hoy se culmina y que esperemos que no termine en el baño de sangre que invocaba el señor, por llamarlo de alguna manera, Maduro. Y tras un largo camino de ilegalidades y de abusos, por fin el régimen, desprovisto ya de cualquier disimulo y haciendo uso del control que ejerce sobre el Poder Judicial, algo le sonará,
inhabilitó mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia a la líder de la oposición, María Corina Machado, con la que usted dice hablar tanto, deteniendo de forma arbitraria a otros miembros de su candidatura. Pese a ello, Edmundo González, candidato opositor al régimen, ha resultado vencedor de las elecciones de una manera incontestable, como ya ha sido demostrado y reconocido por multitud de países, entre los que no se encuentra España, por cierto. Foro Madrid, en carta firmada hasta ahora por 312 mandatarios de todo el mundo, o al menos hasta ayer, así lo ha reconocido. Y me pregunto qué debe este gobierno al régimen chavista para no reconocer de manera inequívoca el fraude y la victoria de la oposición. El régimen dictatorial de Venezuela, señorías, ha sido acusado con datos objetivos de falsificar el proceso de recuento, ocultando las actas y declarándose vencedor de los comicios, en lo que constituiría un golpe de Estado que convertiría al gobierno de Maduro en un gobierno ilegal. Desde las elecciones, el golpe de Maduro ha costado la vida a decenas de personas a manos de esbirros del régimen durante la represión de las protestas en Venezuela. Y el presidente Nicolás Maduro ha sido denunciado por ello por varias organizaciones humanitarias. Por ello, desde Vox exigimos el reconocimiento de la victoria electoral de la candidatura de Edmundo González, por supuesto y en primer lugar, y la ruptura de cualquier colaboración con el chavismo y sus cómplices. En segundo lugar, reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela y proteger a los venezolanos del régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro. En tercer lugar, la condena del fraude electoral llevado a cabo por el régimen chavista. En cuarto lugar, la publicación de las actas electorales, que parece mentira que hasta ahora no se hayan publicado. En quinto lugar, la reprobación del señor Rodríguez Zapatero como colaborador necesario del régimen criminal chavista. En sexto lugar, la condena sin ambajes de la represión ejercida por el régimen contra el pueblo venezolano y el reconocimiento de sus víctimas, y solicitar ante la Unión Europea el levantamiento de las sanciones, la rehabilitación y la reincorporación inmediata de cuantas personas hayan sido víctimas de represión política por el chavismo. Y ya que le tengo aquí, señor Álvarez, me gustaría, en otro orden de cosas, y si no me lo permite la presidencia, hacerle una pregunta. En otro orden de cosas, hemos conocido que en la actualidad y en relación con las escandalosas andanzas de la familia del señor Sánchez, presidente del Gobierno, y según ha reflejado recientemente la prensa respecto de la pareja o esposa del hermano del señor Sánchez, ya sé que no les gusta, si no les gusta nada, ya lo sé. Respecto del hermano de del señor Sánchez, señora Matsumoto, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el último Consejo de Ministros, antes de las elecciones generales del 23 de julio del año pasado, la concesión... Presidente, no se está teniendo la cuestión, está sacando otro tema totalmente distinto para el que se nos ha convocado hoy aquí. Señor presidente, ruego que me detengan el tiempo mientras intervienen otros... Señor Gordillo, mientras me interrumpen. Señor Gordillo, está usted en uso de la palabra. Le pido disculpas porque le he interrumpido. Lo mismo que le dije al señor Pujol, por favor, aténgase al orden del día que nos convoca, ¿de acuerdo? Gracias, señor presidente. Verá usted en el transcurso de mi pregunta que me atengo perfectamente no al tema que nos trae aquí, pero sí al departamento que encabeza el señor Álvarez. Verá, la pareja del señor Sánchez, señora Matsumoto, y respecto de esto, el Gobierno del señor Sánchez aprobó en el último Consejo de Ministros, antes de las elecciones generales del 23 de julio, la concesión de una ayuda oficial de 454.873 euros a la Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo para crear un programa de lucha contra el terrorismo contra objetivos vulnerables en Mauritania. Afecta plenamente a su departamento. La plaza de directora de este programa se creó poco después en un proceso interno de la ONU y ha sido adjudicada a la señora Matsumoto. ¿Qué puede usted explicarnos acerca de esto? ¿Por qué protege el PSOE, el Gobierno, la agencia tributaria y cuántos organismos depende del Gobierno de este señor, cuando está acreditado y es público y comprobado y notario un incremento de patrimonio que no puede corresponder a las retribuciones percibidas durante el tiempo que lleva en el cargo que detenta en la Diputación de Badajoz, con cuyos cometidos especificados en tu contrato no cumple? ¿Cree usted que cualquier español, como ministro de Asuntos Exteriores, o cualquier funcionario puede percibir sus retribuciones en España y tributar en Portugal, como se le permite a este señor, sin que Hacienda mueva un dedo, donde la fiscalidad es notablemente menos confiscatoria que la que aplica su Gobierno? Y volviendo a la señora Matsumoto, en caso de acceder a este cargo, según el acuerdo para la creación en Madrid de esta oficina del programa de la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo, se le otorgaría inmunidad diplomática a ella, a su hija y también a su cónyuge. De esta manera, el hermano de Sánchez disfrutará de exenciones y facilidades que normalmente se conceden a los representantes diplomáticos. Todo de su departamento. Señor Gordillo, señoría, le he pedido que se atenga a lo que hoy que se ciña al objeto de la comparecencia.
Si es tan amable, le ruego que me haga caso. Gracias, señor presidente, pero el señor Pujol, aquí presente, se ha tirado 10 minutos hablando de no sé qué fantasmagórico golpe de Estado. Estoy hablando de un tema que afecta naturalmente a las competencias del señor y no tengo por qué ministro. salir en defensa del ministro, se sabe defender perfectamente solo. Bien. Pero En tendrá todo usted preguntas caso, parlamentarias, petición de control al Gobierno y otras intervenciones. bien. En todo caso, vamos a hablar de Venezuela. En todo caso, señor presidente, agradezco su puntualización y termino ya. Si me quedan 2 líneas. Simplemente que si nos puede informar si se ha iniciado alguna investigación respecto de esto para comprobar si el hermano del presidente cumple con sus funciones y si su pareja y él gozan ya de alguna inmunidad diplomática, que depende de usted. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia. Para Sí, la señor presidente, réplica, por favor. una cuestión de orden. Sí, por favor. Sí, rogaría que quedara fuera del acta de esta sesión, en este caso, las menciones a personas y a ciudadanos que no forman parte de la política y que no tienen ninguna capacidad de defenderse en esta comisión ni en esta Cámara. Gracias. Muy bien. Para la réplica tiene el uso de la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores. Señor presidente. No tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor portavoz. Un segundo, cuando se ha dicho a todas las personas ajenas a la comisión, que sea a todas, o sea, los que han hecho referencia a un juez, a un magistrado, por favor solicito expresamente que no figuren. Muchas gracias. Señor ministro, si es tan amable. Al portavoz del Grupo Mixto, al senador de Vox, yo veo que usted se ha sumado a muchos de los bulos y de las falsedades del Partido Popular. Desde luego usted los ha doblado, por supuesto. Me decía, no es un bulo ni es una falsedad que usted haya pedido el levantamiento de las sanciones. Sí es un bulo y es una falsedad. Las sanciones que siguen en vigor se revisan anualmente. Desde la última revisión se revisan semestralmente y, por lo tanto, nadie tiene que pedir nada. Se revisan y, por cierto, se han mantenido. Y cuando habla usted del exilio, no se lo diga a este Gobierno. Este Gobierno ha dado a más de 100.000 venezolanos, incluido a Leopoldo López y a su familia, un estatuto que no tienen ninguna otra nacionalidad. El señor Leopoldo López pasó 18 meses acogido en nuestra embajada. Contraste usted con el Gobierno anterior, el Gobierno del señor Rajoy. Fueron 26, más de 100.000 nosotros. Por lo tanto, y luego ha hecho ahí unas alusiones a contribuciones y a... Mire, las contribuciones que da España y que va a seguir dando España a los organismos de Naciones Unidas se dan a proyectos y programas de las Naciones Unidas decididos por las Naciones Unidas, no por el Gobierno de España. Por supuesto, no los da graciosamente el ministro de Asuntos Exteriores, emanan de los equipos técnicos que, bajo unas directrices de lo que queremos apoyar, y queremos apoyar a las Naciones Unidas y a sus organismos, hacen las propuestas de a dónde se dirigen esas contribuciones voluntarias. El organismo de Naciones Unidas, UNOCT, es un organismo en la base de cuya creación está España, y muy orgullosos de ellos. Tiene una oficina en Madrid y una de mis grandes prioridades como ministro de Asuntos Exteriores es que en España haya el mayor número de sedes de organismos internacionales y de las Naciones Unidas. Y estoy muy orgulloso de que UNOCT haya abierto una oficina en Madrid, como estoy muy orgulloso que en Bilbao se esté abriendo una oficina para ODS locales de las Naciones Unidas. Desde su creación somos el primer donante y mientras yo sea ministro de Asuntos Exteriores lo vamos a seguir siendo. Y una vez que se entrega la contribución voluntaria, es Naciones Unidas quien decide cómo se rige, cómo se establece y cómo se gestiona. Y entiendo que todas las plazas de las oficinas de Naciones Unidas que hay en España, todas ellas se rigen por las normas y los procedimientos de Naciones Unidas, que son procedimientos competitivos, selectivos y muy rigurosos, y que están marcados por el Departamento de Recursos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, como usted puede comprender, no las decide el Gobierno de España, las deciden las Naciones Unidas y su Departamento de Recursos Humanos en Nueva York a través de un proceso selectivo en el cual se establece un panel con múltiples personas que hacen esa selección para los funcionarios de Naciones Unidas que se quieran presentar a plazas que están públicamente presentadas. En cualquier caso, de verdad, al portavoz y al senador de Vox, yo le ofrezco hoy un pacto por la democracia en Venezuela, si de verdad cree en ello.
yo le digo lo mismo que a la portavoz del Partido Popular. No utilice esta crisis de los venezolanos para apoyarse e intentar sacar algún tipo de rédito político que no entiendo lo que es. Hablamos del sufrimiento de personas de carne y hueso. Hablamos de la democracia. Hablamos de derechos fundamentales. No debería de costarle a usted tanto, igual que al Partido Popular, sumarse hoy aquí a un pacto por la democracia en Venezuela y por hacer avanzar el diálogo y la negociación en Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su contestación, señor ministro. Contestación a medias, porque no me ya conocemos el funcionamiento de los organismos de la ONU, pero no es esa la pregunta que yo le he hecho. En todo caso, no se preocupe. Seguiremos informándonos, preguntándole e informando también a nuestra voz. Yo les recomiendo, señor ministro, que cambien ustedes ya el disco de lo de los bulos, porque lo tienen ustedes ya muy manido. O sea, todo lo que no les gusta a ustedes o todo lo que se evidencia es un bulo. Pues no es ningún bulo. La actitud continuada del Gobierno de España, y se lo he dicho antes, y de miembros destacados de su Gobierno en el transcurso de todos estos años, ha sido de una colaboración abierta con el Gobierno de Venezuela, con el Gobierno chavista, bolivariano, como quieran ustedes llamarlo, de Venezuela. Porque ustedes forman parte de un gobierno en el que está Sumar y en el que está el señor Zapatero. Que digan ustedes lo que digan, es un colaborador necesario de la dictadura venezolana, como sabe todo el mundo. Y si usted está tan preocupado por la imagen de España, haga lo que se le ha reclamado aquí por parte de mi partido. Reconozcan inequívocamente el fraude del señor Maduro y el gobierno legítimo de Venezuela, que corresponde a quien ha ganado efectivamente las elecciones. No le he oído a usted ninguna referencia a las manifestaciones en las calles por millones. No, pero hay que hacer las cosas con convicción y con intensidad, no de pasada, como ha venido usted aquí a hacer de pasada lo que le interesa y a decir lo que usted colabora con la oposición venezolana, cosa que desde luego no nos creemos y que no es cierta. Porque es una cuestión de actitud, señoría, una actitud, señor ministro, perdón. ¿Cómo se atreven ustedes a enmendar la plana a quienes desde el primer momento y de manera inequívoca hemos denunciado la brutalidad y la ilegalidad del gobierno de Maduro, no solamente a partir de estas elecciones, sino de manera también anterior? Es que tenemos razón y no se puede pedir ni calma ni diálogo cuando un pueblo hermano está debatiéndose entre el crimen y el narcotráfico, que es lo que representa el señor Maduro, que le recuerdo a su señoría, le recuerdo, señor ministro, que está puesto en busca y captura por el gobierno de los Estados Unidos, del señor Biden, por cierto, con una recompensa a quien lo entregue de 15 millones de dólares. Todo un ejemplo. ¿Cómo vamos nosotros, cómo el gobierno de España, cómo se pone en un plano de igualdad con ampones y con criminales y con narcoterroristas? Le vuelvo a insistir, porque terrorismo es actuar contra su propia población. Por lo tanto, nosotros lo que le pedimos, señorías, al gobierno de España es que esté a la altura de las circunstancias y de que reconozca de manera inequívoca, se lo diré otra vez y se lo diré cuantas veces sea necesario, el gobierno de Venezuela legítimo, que es el gobierno encabezado por la oposición. Y digo oposición porque María Corina Machado no pudo presentarse a las elecciones por un golpe del señor Maduro apoyado en los tribunales que, naturalmente, como en toda dictadura, están contaminados absolutamente y no ofrecen ninguna credibilidad. Por lo tanto, señorías, insisto una vez más, no podemos ponernos en plano de igualdad con una dictadura de este calibre. Y es lo que exigimos al gobierno, simplemente eso. Y ese es el objeto de esta comisión y ese es el objeto de esta exigencia que le hacemos. Yo, señoría, tengo poco más que decirle porque todo lo he dicho en mi intervención anterior, pero sí me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cómo se compadece pertenecer al Grupo de Puebla, como pertenecen miembros destacados de su partido, y al mismo tiempo hacer una crítica severa a regímenes, no solamente al de Maduro, sino a otros cualesquiera de un signo inequívocamente totalitario como puede ser el de Cuba? Dígame usted, ¿están ustedes ahí para enmendar la plana al Grupo del Pueblo o están ustedes para colaborar con él? ¿Están ustedes qué hacen ustedes ahí? ¿O qué hacen miembros muy destacados de su partido ahí? A mí me gustaría saberlo. Por lo tanto, señoría, ni calma ni civismo, porque el civismo se tiene con quien lo manifiesta, y el señor Maduro en ningún caso ha manifestado, ni con su actitud ni con sus palabras, civismo. Porque es que, señorías, ese señor Maduro es un dictador, un histrión, y
paro con los calificativos porque no serían procedentes. Y ya por último, señoría, el señor Illa no es presidente gracias a la democracia. Que sí, que también, no se me alteren, que también, porque fue el ganador de las elecciones. Pero claro, no ganó por mayoría absoluta. Para eso ha tenido que hacer su partido y su presidente del Gobierno unas concesiones absolutamente intolerables y que rompen la solidaridad interterritorial, también de Extremadura, a quien represento aquí, y del que también le pediremos explicaciones en el Senado. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro.